al Foro de Colectividades Mar del Plata Batán, que hay muchos miembros que hoy nos acompañan, para poder disfrutar de una conferencia a cargo de Juan José Terry, museólogo y profesor de historia, que nos va a ilustrar sobre el tema Los rostros de Grecia. También agradecemos a la colectividad helénica por esta propuesta y bueno, juntos, mancomunados, vamos a empezar a trabajar y a compartir esta conferencia con Juan José Terry. Bienvenido, un fuerte aplauso. Señora coordinadora de la actividad cultural, señor delegado de la Asociación de la Colectividad Helénica y amigos, los voy a tener que desplazar un poco porque yo hablé ayer sobre los rostros de Grecia en la colectividad helénica y pensé que acá podía interesarles más algo de Venecia. Entonces he preparado un texto así sobre la marcha, algo sobre Venecia y pantallazo, y al final me voy a ocupar un poquito del aniversario de la independencia, que es ahora el mes de marzo de Grecia. Bien, entonces mi ya amigo, el señor presidente de la colectividad helénica de Mar del Plata, don Carlos Pilacides, que me viene acompañando fraternalmente con otros miembros de la colectividad, me solicitó que hablara sobre Grecia, pero yo pensé que sin perjuicio de ello iba a echar un pantallazo sobre Venecia, que bien lo merece, y que sobre la Hélade, a la que tanto quiero y admiro, la podíamos postergar para otra oportunidad, aunque por estar ya cerca el día de la independencia, que es el próximo 25 de marzo, dijera algo sobre esa fecha y sus principales protagonistas. Ahora vamos entonces a hablar algo que yo he preparado casi sobre la marcha, sobre Venecia. Bueno, deseo destacar también aquí la calidad humana del señor Pilacides, quien no ha ahorrado recursos para promover estos actos, hablando para ello con las autoridades municipales y los medios de comunicación, de prensa, radio y televisión, para promoverlos. Su afecto personal ha traspasado los momentáneos, y espero que sea permanente para el mejor conocimiento mutuo y que sirva a la vez a las nuevas generaciones para el estudio y acercamiento de las civilizaciones helénicas y también de la cultura latina. Por todo ello, mi agradecimiento y pido un profundo aplauso para el señor Pilacides. Venecia es una ciudad única en el mundo, poseedora de una magia que atrapará al visitante de entrada, dueña de fascinantes obras en cada rincón de su geografía para sorprendernos y que nos espera con sus brazos abiertos, con sus canales más bonitos, con sus basílicas y museos extraordinarios, plazas y palacios y góndolas, aguardando por un paseo a través de la riquísima historia de la ciudad, ya que el arte y la belleza abundan por doquier. Los venecianos nos atenderán siempre con su característica calidad humana, con su delicadeza habitual y su voz sin estridencia, dispuestos a escucharnos y aconsejarnos. Y si pueden hacer con el turista alguna venta, será mejor para ellos. Levantada sobre más de 100 islas y carente de automóviles, Venecia es un paraíso para quienes la visitan. Incluso las aglomeraciones de público alcanzan su máximo nivel. Cuando alcanzan su máximo nivel, es un paseo, se puede hacer un paseo por los innumerables pasadizos y callejas de la ciudad flotante y ahí aprender a conocer todo su encanto. Venecia fue fundada en el siglo V de nuestra era, ¿no?, por los refugiados que huyeron de las invasiones bárbaras. Se dice que eso ocurrió alrededor del año 421 después de Cristo, en que se establecieron los primeros pobladores
en los islotes, marismas y bancos de arena de la laguna. La ciudad se desarrolló a partir de esos asentamientos precarios y se independizó paulatinamente del Imperio Romano de Oriente, especializándose en la navegación, al tiempo que también desarrolló su poderío marítimo. Dominó el comercio mediterráneo y fue capital de la República de Venecia, conocida como la Serenísima, hasta 1797. Construida sobre 118 islas que emergen de una amplia laguna, es conocida también como la ciudad de los canales. Góndolas y vaporetos son los únicos medios de transporte. Su ubicación en la encrucijada entre los grandes imperios le dio una posición dominante en el comercio. Con el tiempo, la población asentada en las islas se convirtió gradualmente en hogares permanentes hasta conseguir ser una potencia marítima en la región y también convertirse en uno de los bastiones arquitectónicos más importantes de la historia. Para el año 1000 controlaba la costa dálmata y en 1112 fundó un mercado en el puerto de Sidón, dando inicio a una serie de tratados de derecho comercial a lo largo de la costa adriática, controlada entonces por el Imperio Bizantino. Sin embargo, sus gobernantes buscaban independizarse del imperio y desarrollarse como una ciudad-estado. Su autonomía fue determinante a partir de dos acontecimientos históricos. En primer lugar, la defensa de su territorio en el siglo XI ante el ataque de piratas que amenazaban el comercio marítimo a lo largo de la costa dálmata. Se organizaron entonces misiones militares que permitieron a los venecianos conquistar grandes áreas de la costa y lograr un grado más alto de estabilidad comercial, a la vez de posicionar a la República en el corazón de la escena comercial del Mediterráneo. Luego, totalmente independizada del imperio, se unieron a los cruzados para conquistar Constantinopla en el año 1204. El saqueo y la destrucción causada por esta detestable acción realizada arteramente por la Cuarta Cruzada. Y digo arteramente porque los cruzados entraron a la ciudad como amigos de paso para Jerusalén y terminaron deponiendo al emperador y causando violaciones, saqueos y destrucción. Establecieron allí una nueva monarquía con los francos que duró 30 años o 21 años. Como recompensa, los venecianos y los restantes aliados suyos cruzados se apoderaron de un codiciado botín de todo orden de bienes, incluyendo joyas, objetos artísticos y religiosos. Entre ellos está la famosa cuadriga de caballos que se exhibe en el pórtico de la Basílica de San Marcos, esculpidos en bronce, y que estaban en el hipódromo de Constantinopla. Los que hoy se exhiben son copias porque los auténticos se pusieron a resguardo en el museo. Venecia fue también durante muchos años una parada obligatoria en la ruta de la seda, que venía de Oriente. Hacia finales del siglo XII era una de las ciudades más prósperas de Europa, centro de un imperio comercial de alta mar inigualable, que se extendía desde las costas del Mediterráneo oriental hasta las islas del Mar Jónico y Creta. Sus vínculos políticos eran tales que los venecianos llegaban hasta el imperio mogol y el persa, así como Armenia, Asia Menor y el Cáucaso, abarcando un largo trecho de la ruta de la seda en Medio Oriente. Tal era el nivel de influencia de Venecia en el comercio de la región que en 1221 se estableció un tratado con el Imperio Mogol por el cual la ciudad pasó a ser la localidad oficial donde se instalara un mercado de cambio de distintos artículos de lujo, como la sal, cereales, especies, porcelana, perlas, gemas,
tintas, minerales, plumas y pieles, y por supuesto telas, sedas y algodón provenientes de Egipto, Asia Menor y el Lejano Oriente. En 1987, las Naciones Unidas, encargadas a través de la UNESCO de distinguir los distintos patrimonios naturales, culturales e históricos, determinó que Venecia y su laguna pasaran a formar parte del patrimonio mundial y señaló que ese honor no correspondía solo al valor histórico, sino también por ser su conjunto una obra maestra de la arquitectura, donde en todas sus calles o callejones y lugares se pueden encontrar monumentos esculpidos por los artistas más grandes de todos los tiempos, y entre ellos mencionan las figuras de Giorgione, Tiziano, Veronese, el Tintoretto, Sansovino, Palladio, etc. Su construcción en las islas es considerada como un logro artístico único, dando la apariencia de una ciudad que flota sobre el agua. Sus artistas fueron pioneros en el arte de la percepción del espacio, la luz y las sombras, plasmadas tanto en lienzos como en piedra. Su arquitectura medieval es testigo de la historia de la civilización humana en grado superlativo. Tanto en Venecia como en las demás ciudades de la laguna dominaron las influencias tradicionales de Bizancio y de Oriente. Merece mención particular la Basílica de San Marcos, la mayor realización arquitectónica del siglo XI en Venecia. El edificio, iniciado en la mitad del siglo XI, fue completado con los decorados en el siglo XIV y fue obra de artesanos y artistas de Constantinopla con la colaboración de artistas lombardos. El carácter bizantino se manifiesta en todo el esquema de cruz griega del templo. En este caso, reproduce el de la Iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla, que se apoyan en pilastras alternadas con columnas. Aquella Iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla fue destruida después de la ocupación de esta ciudad por los invasores turcos. Igualmente, son similares las 5 cúpulas y la rica ornamentación con mosaicos con fondo de oro, las esculturas y los mármoles policromos y demás motivos ornamentales y arquitectónicos que adornan la fachada e interior del templo. La basílica fue consagrada en 1092. Más tarde, el emperador de Bizancio donó a la iglesia la puerta de San Clemente, que es la puerta de entrada principal. A la izquierda de la de San Clemente está hoy la puerta de San Pedro, y en el norte la puerta de la Virgen o de San Juan. Las puertas son 5 en su total y están adornadas con columnas robadas por la Cuarta Cruzada en Constantinopla. El arte del mosaico impregna toda Venecia y se utiliza mucho los mosaicos de oro porque la hoja de oro ha estado vinculada a lo sagrado en vista de su carácter abstracto y un tanto místico. Los de San Marcos, hermosísimos, tanto los de la fachada como los del interior, representan escenas bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento, figuras alegóricas, acontecimientos de la vida de Jesús, de la Virgen María, San Marcos y otros santos. En el tesoro de la basílica fueron depositados fragmentos de la vera cruz de Jesús, de la santa sangre de Cristo, espinas de la corona de Jesús y reliquias de santos importantes como San Jorge, San Juan Bautista, San Isidoro, la mayoría traídas desde Constantinopla. San Marcos, podemos decir, es el centro turístico y religioso que alberga uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la basílica misma, el Palacio Ducal y el Puente de los Suspiros y la Plaza de San Marcos. Cabe recordar que la ciudad se construyó sobre pilotes de madera que traían de Croacia
en un total de 20 millones de postes, que formaron los cimientos de casas, iglesias y puentes, insertados en el barro para la consolidación del suelo. Se utilizó principalmente madera de alerce, conocida por su resistencia al agua y su durabilidad. Se ha dicho que la condena de Venecia será, si algún día existe, no el turismo masivo o el nivel del mar o de los grandes buques que circulan, sino que serán los troncos que sostienen la ciudad. Y algunos entienden que después de haber resistido cientos de años, hay ya que hacer algo para no alterar sus cimientos. El citadino Marco Polo, que fue famoso por su viaje hacia China, y los que también lo siguieron desde su ciudad natal, aunque ahora hay algunos en Croacia que disputan el nacimiento de Marco Polo en Venecia, sino que no sé qué ciudad es, no muy lejos, y que es venerado en la historia debido a la importancia de estos viajes que permitieron introducir al Asia Central, a India y China, en el mapa del negocio local, abriendo así una nueva y notable ruta comercial. Pero al lado del aspecto comercial figuraba la defensa de la ciudad, que fue defendida a fuerza de espada, inteligencia y tratados políticos que la convirtieron en una plaza excluyente, no solo en lo mercantil, sino también en el arte y sobre todo en la libertad de pensamiento que logró aglutinar por cientos de años lo más granado de la intelectualidad europea, donde se reunían poetas, escritores, pintores, escultores y músicos que encontraban allí el ambiente favorable y a veces divertido que no hallaban en sus propios países. La ciudad era regida por un magistrado supremo, que era el dux o dogo, que reunía bajo su dominio a todos los vénetos del Trivéneto, Istria y Dalmacia, hoy Croacia, y también la isla de Corfú, de Grecia y Chipre. En la actualidad, la región abarca 7 provincias italianas: la Venecia propiamente dicha, su capital, Padua, Rovigo, Verona, Vicenza, Treviso y Belluno, con una amplia gama de paisajes naturales. Venecia está dividida en 6 barrios llamados Sestieri, siendo el más conocido el de San Marcos. La Serenísima República de San Marcos era un estado constitucional parlamentario unitario bajo una oligarquía mercantil. Sus instituciones oligárquicas fueron notablemente estables durante casi un milenio y representaron un papel fundamental en su unidad. A partir del siglo XVI, es decir, en 1500, Venecia experimentó una fase de declive político y territorial, aunque disimulado por un extraordinario desarrollo artístico, hasta que desapareció la República en 1797, vencida por Napoleón Bonaparte, que la regaló luego al Imperio Austríaco y finalmente pasó a incorporarse al Reino de Italia. Por aquella acción, Bonaparte fue el personaje más odiado en Venecia por mucho tiempo. Hay que señalar asimismo que desde el primer momento la organización de la República se esforzó por evitar que un solo hombre reuniera todo el poder político. De ese modo, la función suprema que asumía el dux quedaba sometida a la vigilancia de varios consejos. El mayor concilio o gran consejo elaboraba las leyes. El Senado se encargaba de la política exterior y los asuntos militares y económicos, y el Consejo de los 10 garantizaba la seguridad del Estado y disponía de un cuerpo de policía y tenía facultades de investigación y castigos judiciales. La fiesta del Redentor, que se celebra en junio, es uno de los eventos más importantes de Venecia, pero el carnaval es la más famosa y la que atrae gente de todo el mundo, y que servía a través de los disfraces no solo para divertirse, sino también para
para lanzar críticas y bromas a las autoridades y con vecinos. Venecia es un centro cultural dinámico que ha creado algunas de las manufacturas de Italia más notables, como el cristal soplado y los encajes, y ha sido referencia de numerosas películas como Muerte en Venecia, Casino Royal, De Rusia con Amor, Casanova, Indiana Jones, Love Story, etc. Desde las brillantes iglesias bizantinas hasta palacios postmodernos, Venecia asombra tanto como un giro en góndola. Su historia arquitectónica se basa en el gótico italiano con influencias bizantinas y moriscas, del barroco, clasicismo y modernismo, todos con las marcas de agua de la marea alta, pero sus obras gozan de una fama legendaria por su amplio patrimonio artístico y referente de las mejores pinturas europeas, de la mejor pintura europea. Las iglesias conservan uno de los más extraordinarios tesoros del arte del mundo, testimonio de más de 1000 años de historia y de fe, de lo que dan cuenta sus paredes, al punto de que fue considerada como un centro de vida religiosa ordenada por Dios, bendecida por San Marcos, protegida por la laguna y gobernada por una élite culta y progresista. En cuanto a las artes más antiguas, se encuentran los talleres que fabricaban sedas, terciopelos, damascos y brocados. Esta ciudad, única en el mundo, como ya dije, conocida por sus canales, puentes, palacios y góndolas, tiene entre sus monumentos más importantes la Basílica de San Marco, considerada la joya de la corona de Venecia, y el Palacio Ducal sobre la Plaza de San Marcos. Además, hay numerosas más iglesias, todas hermosas y amplias, como Santa María de la Salute, cruzando el Gran Canal. La Plaza de San Marcos es otro atractivo número 1, con 2 orquestas que se turnan por las tardes en las confiterías del paseo. Entre sus puentes se destacan el Ponte de Rialto, el más antiguo y famoso de todos los establecidos en Venecia. Otros destacados son el Puente de los Suspiros, el de la Academia, el Puente de los Arcos y el del Paradiso, etc. El Puente de San Marcos, el Puente de los Suspiros, está... El Puente de los Suspiros está pegado al Palacio Ducal. El Puente de los Suspiros es de estilo barroco, hecho en piedra blanca de Istria, es totalmente cerrado, con 2 pasillos separados, diseñados para impedir cualquier posible vía de escape de la prisión de la que se había escapado en una maniobra audaz aquel aventurero y seductor llamado Giacomo Casanova. El puente une el Palacio Ducal con la antigua prisión de la Inquisición y está ubicado sobre el río del Palazzo, que une la prisión con la sala de los magistrados. Según la tradición, el nombre proviene de los suspiros de los prisioneros que los cruzaban en camino a sus celdas o a la cámara de ejecución, vislumbrando por última vez la belleza de Venecia a través de sus pequeñas ventanas, y fue inmortalizado su nombre por el gran poeta inglés Lord Byron, residente ocasional de la ciudad. Ahora me sigue esto porque esto es un Galatías. Bueno, desde las brillantes iglesias bizantinas
desde las brillantes iglesias bizantinas hasta palacios posmodernos. Venecia asombra tanto como un giro en góndola. Esto ya lo leí. Su historia. En cuanto a las artes más antiguas, se encuentran los talleres que fabricaban sedas, terciopelos, damascos y brocados. Esta ciudad, como ya dije, única en el mundo, conocida por sus canales, puentes, palacios y góndolas, tiene entre sus monumentos más importantes, a los ya dicho, la Basílica de San Marcos y el Palacio Ducal sobre la Plaza de San Marcos. Además, hay numerosas iglesias, todas hermosas y amplias, como Santa María de la Salute, cruzando el Gran Canal. La Plaza de San Marcos es otro atractivo número 1, con 2 orquestas que se turnan en las tardes en las confiterías del paseo. Entre sus puentes se destacan el Puente de Rialto, que es más antiguo, como también el Puente de los Suspiros, el de la Academia, el de Tres Arcos, el del Paradiso, etc. Las islas de Murano y Torcello también merecen visitarse, sobre todo Murano, donde están los talleres que fabrican los cristales, aunque ya no encontrarán allí los antiguos operarios que trabajaban alrededor del fuego y que han sido reemplazados por tuberías de gas. Los fuegos. Otra visita imperdible es el Teatro de la Fenice, una de las salas líricas más famosas del mundo, donde se estrenaron algunas de las obras de óperas más tradicionales y conocidas como Rigoletto y La Traviata, esta última con la presencia de Giuseppe Verdi. Es un icono de la ciudad que acogió a grandes artistas. Tras 2 incendios ocurridos en 1836 y 1966, fue reconstruida a su modelo original. En el último incendio se trabajó durante 5 años, pero luce hoy como en sus mejores épocas. El monumento al condottiero Bartolomé Collioni, al costado de la iglesia de San Pablo, obra de Andrea de Rocchio, tiene la particularidad de haber sido tomado como canon o modelo para casi todas las estatuas ecuestres del mundo. Y entre los arquitectos que hicieron estas obras resalta la figura de Andrea Palladio, que aunó el estilo gótico italiano con el gótico francés. Palladio transformó a mediados del siglo XV la arquitectura residencial y cívica no solo de Venecia, sino de toda la región del Véneto. Fue un genio del Renacimiento que recreó Venecia y Vicenza, con sus magníficas villas, iglesias, residencias y palacios. Su obra escrita se ha expresado, es un legado, es uno de los legados más importantes y consta de 4 libros de la arquitectura publicados en Venecia en 1570. En Venecia son de su ingenio las iglesias del Redentor, San Giorgio Maggiore y la fachada de San Francesco de la Vigna. Para San Giorgio Maggiore tuvo que buscar una solución para superar las diferencias de altura que había entre la nave central y las 2 naves laterales, sostenidas aparentemente por un único orden de pilastras y establecido por un lado y el otro por un frontón más estrecho superpuesto encima por un orden gigante de columnas adosadas en lo más alto para mantener vivo al templo. El Teatro de la Fenice, ya lo dije, ¿no? ¿Esto también? Sí. Por acá. Vamos. Esto de las góndolas lo dije, ¿no? Sí. Bueno. Las góndolas, entonces, decíamos,
En cuanto a las góndolas utilizadas ya en el siglo XVI como elemento de transporte, es una embarcación tradicional de Venecia, un icono para una experiencia muy agradable, al punto que muchos entienden que una visita a Venecia no es completa sin un paseo por los canales. Así, los gondoleros vestidos con camiseta a rayas y pantalón oscuro se han convertido en personajes insustituibles de la vida cotidiana de Venecia y que ofrecen como opción el canto de una serenata para imprimir romanticismo al viaje. El horario más barato para pasear en góndola es por las mañanas, mientras que el más caro es al atardecer. Los venecianos son también los creadores de la palabra gueto, nombre que se dio al sector donde se radicaron los judíos en la isla de la Giudecca, a escasos 500 metros del centro, y que aún subsiste y que antiguamente funcionaba con puertas de entrada y salida. El nombre de gueto se extendió luego a otras ciudades de Europa donde vivían los judíos. Resumiendo, les aconsejo no dejar de ver detenidamente la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, el Ponte Rialto, la Scuola Grande de San Rocco, el Ponte de los Suspiros, la Basílica de Santa María de la Salute, la Piazza de San Marcos, el Campanario de San Marcos, que se puede subir en ascensor, la colección Guggenheim, en cuyos jardines se encuentra la tumba de Stravinsky, y la Fenice, el Teatro de Ópera, para asistir a una visita, o para asistir a un concierto o una visita guiada. Se puede visitar también la Academia, la Pinacoteca, donde hay obras extraordinarias de artistas, de pintores, y las islas de Murano y Torricello, y de ser posible asistir al carnaval con sus máscaras y no dejar una visita también al mercado de Rialto. Venecia es la ciudad mágica que todos quieren visitar al menos una vez en la vida. El esplendor de esta ciudad que emerge de las aguas que cuenta una historia milenaria y ha dejado su huella no solo en la historia, sino en los corazones de pueblos y personas, es un destino imprescindible en cualquier visita a Europa. No hace falta decir que es bella, ya que podrás comprobarlo en los melancólicos días de nieblas del invierno, en la luz del verano o en la lluvia de la primavera, porque tiene un encanto atemporal. No existe un mejor momento, siempre es un buen momento para visitar Venecia. La única elección que puedes hacer depende de tus necesidades. Si no te gustan las multitudes, debes elegir ir a principios de primavera en lugar de junio o julio. Así tendrás oportunidad de admirar esta ciudad lentamente, a tu propio ritmo, detenerte y sentir el encanto de cada canal, puente, iglesia o edificio. Si realmente quieres magia, hace un viaje en góndola, una forma cara pero increíble de hacer al visitar Venecia. Podés también subir al campanario de San Marcos, que tiene ascensor, y procurar no hacerlo al mediodía, cuando el campanario toque las 12, porque las campanas atronarán tus oídos. Eso es una experiencia personal, que me ocurrió. Pero podrás admirar la vista panorámica con sus callejones, la plaza de San Marcos, con sus elegantes bares y restaurantes, y un panorama general extraordinario. Finalmente, digamos que las múltiples cosas que puedes hacer en Venecia se pueden resumir así: caminar mucho, ir de compras y comer y probar las comidas y bebidas locales, porque donde vayas todo es una obra de arte de la más exquisita calidad. A Juan José le agradecemos este regalo que nos hizo sobre este paseo por Venecia y todas las experiencias que nos contó, y ahora seguimos con los griegos, eso es. ¿Sí? No, los cuartos de iglesia no, ahora vamos a seguir con el Día de Independencia. Bien. Sí. Ya que entramos ahora, prácticamente a partir del sábado, en el mes de la independencia de Grecia por los griegos,
que celebran siempre el aniversario de su independencia, que es marzo, voy a referirme al acontecimiento magno ocurrido el día 25 de ese mes, en 1821, y a sus principales protagonistas que, henchidos de amor a la patria, se juramentaron para lograr el objetivo. El 25 de marzo es la fecha en que la generación de 1821 se levantó unánimemente y luego de sostener cruentas luchas e increíbles sacrificios, logró hacerse reconocer, aunque fuera solamente en una pequeña parcela de la tierra patria, como nación independiente hace ya 204 años. De esta manera, luego de interminables años de esclavitud, pudo reencontrar su destino y ocupar su lugar entre los pueblos libres. Los griegos nunca han dejado de celebrar con emoción y orgullo la memoria de sus antepasados, aquellos que soportaron inenarrables sacrificios y ofrendaron generosamente sus vidas. Aquellas luchas duraron 7 años, con hechos plenos de heroicas hazañas y de inmolaciones de millares de vidas, sin excluir en ningún momento a mujeres y niños. Rigas Phereos fue el precursor de la independencia. Fue ejecutado por el Bajá turco de Belgrado en junio de 1798, pero su muerte no benefició a los verdugos, porque los versos del precursor, que afirmaban que más vale vivir una hora libre que 40 años de esclavitud, llegaron poco a poco hasta los más apartados rincones de Grecia para emocionar y entusiasmar a sus compatriotas y forjar los sentimientos de libertad en el alma de los campesinos, y mientras su constitución animaba y orientaba a la gente culta de las ciudades que carecía de una Dalí. Por todo esto, Rigas Phereos es considerado héroe y mártir de Grecia, y su estatua se yergue a la entrada de la Universidad de Atenas. El día 25 de marzo de 1821, el arzobispo de Patras, Germanos, se constituyó en el primer héroe de la Revolución al juramentar a los guerrilleros a la lucha por la independencia, y levantó la bandera de la cruz en el convento de Santa Labra, en donde el arzobispo y su comitiva se encontraban en viaje a Trípoli, cuando decidieron no proseguir el viaje ordenado por los turcos al recibir información de que iban a ser ejecutados al llegar. El hecho de que se considere como el primer héroe de la revolución a un sacerdote es altamente significativo y corrobora la convicción de que por encima de todo el sentimiento religioso fue uno de los factores decisivos que contribuyeron a la liberación de Grecia, como más tarde fue la adopción de la lengua hablada, popular o demótica, hablada por el pueblo. Teodoro Kolokotronis, hombre del pueblo de abnegado patriotismo, prudente y con cualidades innatas, no tardó en alcanzar el grado de general y es considerado el cerebro militar de la revolución. Yanis Capodistria fue el primer gobernante de la Grecia liberal. De profesión médico, recibido en Padua, Italia, había cumplido importantes funciones en la Rusia de carácter diplomático y de ser ministro del zar. Trabajador extraordinario, consiguió desterrar el caos que reinaba y sentar los cimientos del Estado griego en todos sus aspectos. En las tradiciones neohelénicas, ninguno es más merecedor de su fama que el joven Atanasio Diakos, quien en el verano de 1821 se convirtió con su muerte en mártir, luchando como héroe contra la primera ola de venganza turca. Murió en el puente de Alamana, a pocos kilómetros del estrecho de las Termópilas, donde había tenido lugar otro sacrificio igualmente trágico 23 siglos antes. Y según un poema popular de aquella época, las últimas palabras del joven héroe inmolado fueron estas: mira la época que eligió Caronte para llevarte, ahora que florecen las ramas y brota de la tierra el cetro. Quiero finalmente
señalar que la revolución griega no fue una obra de un determinado jefe o de un hecho aislado, sino que fue una labor de todo el pueblo griego que demostró ser superior a sus jefes y más fuerte que las derrotas sufridas, convencidos que tanto las derrotas como los sacrificios y las muertes no eran sino victorias de la idea de libertad. Su lucha no era solo contra los criminales turcos, sino también contra el pensamiento de las grandes potencias de entonces, que eran Rusia, Austria e Inglaterra, que no solamente no ayudaban, sino que creían que el sultán los obligaría a los súbditos griegos a deponer las armas. Así lo sentían el zar de Rusia, el gobernante Metternich de Austria y en Inglaterra el duque de Wellington. Pero cuando el mundo oficial se mostraba convencido de la derrota de los griegos, los montañeses, los campesinos, los marinos, los humildes y sencillos sacerdotes y los atrevidos guerrilleros desconocieron esas predicciones, al igual que muchos entusiastas poetas y escritores europeos que vislumbraban ya el renacimiento de Atenas, que renacía de sus propias cenizas. Shelley, Lord Byron, con su muerte en Solombi, Delacroix, que inmortalizó las matanzas de Quíos, son ejemplo de ello. Ganaron la batalla inspirados en la certeza de que saldrían victoriosos, y así ocurrió felizmente. No olvidamos tampoco que gracias a una grata coincidencia, los argentinos y los griegos que lucharon por la libertad de sus respectivas patrias pertenecieron a la misma época y a las mismas generaciones. Varios marinos griegos combatieron por la independencia argentina a las órdenes del almirante Brown y honraron con su bravura las armas argentinas y a sus antepasados, al mismo tiempo que desde entonces los intelectuales, poetas y escritores argentinos han dedicado su inspirada pluma a los griegos de 1821 y a la nación helénica recuperada. Nada más. Bueno, agradecemos su visita, sus palabras, y cuando esté por Mar del Plata es bienvenido. Bueno, muchas gracias, te le prometo una mejor conferencia, bien de Venecia, porque esto fue una cosa casi improvisada. Que se me ocurrió porque lo de las cuatro iglesias era muy largo y no quise yo cansarlos mucho. Sí. Te vuelvo a agradecer. Entonces, gracias a todos por haber venido y bueno, permanecemos en contacto. ¿Cómo no? Gracias. Muchas gracias.